Vamos a dar inicio con la tercera mesa. Voy a presentar al primer ponente, que es Javier Aguilar, estudiante de la licenciatura en Psicología del quinto semestre en la Escuela de Estudios Superiores de Conacatepec, subsede de Tepalcingo. Participó en el conversatorio La perspectiva psicológica en la investigación de las violaciones de derechos humanos del Comité Académico del Seminario Interinstitucional de Atención y Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Violencia y Violaciones de Derechos Humanos. Sus intereses abordan el psicoanálisis, por lo que asistió al Congreso a 100 años del yo y del ello. Asimismo, formó parte del Seminario de Introducción a la Teoría de Lacan, por parte del Centro de Atención y Estudios en Psicología y Psicoanálisis, CAEP. El día de hoy nos presenta la ponencia Transplanteamiento del psicoanálisis, del inconsciente al lenguaje. Le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer la invitación al maestro Eder. Y bueno, mientras oía las pequeñas semblanzas de la mayoría de los ponentes hoy presentes, no pude evitar recordar una frase de Néstor Brownstein, de quien nos convoca hoy aquí. En su libro El discurso del psicoanálisis nos dice: los autores no son más sino el efecto de sus decires. Es por eso que sobran las presentaciones y los datos biográficos, es por eso que sobran las semblanzas. Continúo. Toca al lector construirlo construyéndose. Cierro cita. Toca a los oyentes construirlas construyéndose. Bueno, el tema que hoy presentaré será el trasplantamiento del psicoanálisis del inconsciente al lenguaje, constitutivo del capítulo 1 y capítulo 2 de este libro, en el cual abordaré traducir el psicoanálisis. Empezaré por lo primero, ¿qué es traducir? Traducir es expresar en un idioma lo dicho o escrito originalmente en otro distinto, es decir, mudar, interpretar, explicar o expresar de forma diferente algo que ya se ha expresado de otra forma. Sin embargo, traducir para el psicoanálisis va todavía un poquito más allá. Traducir para el psicoanálisis, o bueno, la palabra traducir, podríamos empezar por la actividad constante del psicoanalista, diría Néstor, la de un traductor, de los sueños o de las formaciones sintomáticas en su práctica clínica que lo llevan a su interpretación, es decir, a la traducción. El psicoanalista es un intérprete, es decir, un traductor. Interpretar es, pues, traducir. Esta afirmación podemos verla desde muchos ángulos, y es que el psicoanalista es ese intérprete que menciona Néstor, el cual transita por ese camino, aventurándose en los inciertos senderos de ese dialecto especial que Freud debió configurar para hacerse entender y hacer entender a los demás. Podríamos llamarlo en términos lacanianos como la lanza. La lanza, podríamos decirlo, como aquellos ladrillos con los que constituimos nuestra subjetividad. Traducir el psicoanálisis, diría Néstor, supone una práctica, una experiencia, un sufrimiento, un goce del traductor que se enfrenta con la misión imposible de traducir a la lengua original, es decir, la lengua fuente. El alemán de Freud, el inglés de Clinic-Winnicott, el francés de Lacan, cada uno de ellos hablando y escribiendo en el dialecto del psicoanálisis a otra lengua. En este caso, la lengua blanco, que es la lengua de destino. Especificando un poco más las diferencias, Néstor nos menciona que para que pueda haber una traducción se necesita de dos lenguas, que son las que acabé de mencionar, la lengua fuente y la lengua blanco. Diferenciando un poco ambas, podríamos decir que la lengua fuente es la lengua originaria, de donde surge algún escrito, una palabra, algo, lo original. En este caso, por ejemplo, nuestra lengua fuente podría ser el español. Para, no sé, los ingleses podría ser el inglés, ¿no? Y así. Para la lengua blanco sería hacia donde va dirigido algo. Por ejemplo, Freud, ¿no? Que escribe un libro, bueno, escribe las obras, las escribe en alemán, ¿no? Entonces, por lo cual es su lengua fuente y van a ser traducidas a otros idiomas para que lo podamos entender, y ese nuevo idioma sería la lengua blanca. Entonces podríamos decir que la lengua fuente es aquella lengua originaria, de donde surge un escrito, una palabra, etc. Es la fuente de la que brotarán todas las traducciones. La lengua blanca, por su parte,
la podemos ver como la traducción, la lengua de destino, a donde se dirige ese escrito o esa palabra. Entonces, lo que les comentaba, las obras completas de Freud surgidas del alemán tuvieron diversas traducciones, al inglés, al francés, al español, por decir algunas. Pero, ¿acaso esas traducciones son correctas? ¿La traducción que hace un psicoanalista de la interpretación de lo dicho por un otro es correcta? Esas son algunas interrogantes que nos menciona Néstor en su libro. En la última pregunta podríamos indagar un poquito más todavía. Y bueno, el problema de estas traducciones es que en ocasiones se pierde la esencia. Sin embargo, el psicoanálisis no hubiera podido trascender sin las traducciones. Es decir, el psicoanálisis tal vez no hubiera podido llegar aquí sin la traducción al español, ya que el psicoanálisis es producto de sus interpretaciones, de sus traducciones. Menciono entre comillas la palabra sus, porque incluso viene entre comillas la palabra sus en el texto. Néstor no lo amplía el por qué, pero yo supongo que es porque más que ser traducciones del psicoanálisis, podría decir que es más traducciones de la lengua de destino, porque al final ella es la que traduce al psicoanálisis, no al revés. Entonces, hemos hablado ya de la diferenciación entre la lengua fuente y la lengua blanco, y también tras esto podemos ver malas traducciones. Y podríamos decir, en el libro nos menciona dos tipos de malas traducciones. La primera, la mala traducción por parte de la lengua blanca. Y aquí se me ocurrió poner un ejemplo con una frase de Lacan, que es el je sais moi, que traducido al español podríamos verlo como el yo soy yo, je yo, se soy y moi como el otro yo, ¿no? Entonces, en el francés la palabra yo tiene dos significados diferentes, el je y el moi. En el español pues estamos limitados a una sola significación de el yo, por lo cual no nos queda de otra más que utilizar otra vez esa palabra. Entonces, por lo cual prácticamente al estar usando otra palabra en español, la esencia se perdió y el significante con él. También bueno, eso es por parte de la lengua del destino, es decir, como el español no tenía esa palabra, pues tuvo que sustituirla por esa misma, ¿no? Eso es por parte de la lengua blanco. Ahora, la mala traducción por parte de la interpretación del traductor. Aquí no podríamos, bueno, yo lo quise ejemplificar con el ejemplo de yo me encuentro sentado en un banco. Si yo al público, por ejemplo a ustedes, les digo, estoy sentado en un banco, posiblemente la interpretación de cada uno de ustedes puede variar. Ejemplo, yo puedo decir, estoy sentado en un banco, y tal vez me refiero a estar sentado en un banco en una sucursal, esperando posiblemente a que algún ejecutivo me atienda, o posiblemente llegaron a pensar a literal estar sentado en un banco. Entonces esa es la mala interpretación por parte del traductor. Es decir, la palabra sentado, al ser un verbo, pues tiene tiene una palabra en el inglés, en el francés, en el alemán y en todas las demás. Sin embargo, aquí ya va a depender de la interpretación del traductor. Entonces es aquí como podemos ver las dos diferencias entre las malas traducciones, una por parte de la lengua blanco, por no tener tal vez otra palabra que se sustituya, o por parte del traductor, es más que nada por su traducción. En el libro de Traducir el psicoanálisis nos hace una pregunta, la cual es, que es lo que ya les mencionaba, y si la palabra tiene varios sentidos o el sentido depende del entendimiento del traductor o de su manera de interpretarlo, como casi siempre sucede, que es lo que yo les comentaba, tal vez la palabra por traducir tenga exactamente una igual al idioma del destino, pero ¿qué sucede si el traductor interpreta la palabra por causa de la oración que la acompaña de otra forma? Entonces, es así como nos damos cuenta de la variabilidad de la interpretación de una sola palabra. Entonces, ¿cómo sabemos que los libros de Freud escritos en el alemán y que hemos leído al español gracias a la traducción de un traductor es realmente correcta? Y si estamos leyendo otro psicoanálisis, un psicoanálisis del traductor y no el de Freud. Afortunadamente, las obras completas de Freud al español son confiables, ya que hubo una revisión y Freud estuvo al tanto de la primera traducción de dichas obras, gracias a, como diría Néstor en su libro, el excelente conocimiento del fundador de la disciplina, quien tuvo sus empeños antes de dedicarse a la práctica llamada psicoanálisis
a la de la traducción. Por ejemplo, del inglés, del francés, del español, del griego antiguo y del latín. Idiomas que aprendió para poder leer a Stuart Miller en inglés, a Charcot en francés, a Cervantes y su poema, que tal vez la mayoría de los que estamos aquí conocemos, que es el Quijote de la Mancha, en español, a Sofocles, de donde surge justamente su teoría de Edipo, el cual es griego antiguo, y hasta el latín de Virgilio. Entonces, para que Freud pudiera constituir todo esto que es el psicoanálisis, obviamente tuvo que pues investigar, ¿no? Tuvo que adentrarse, y él leyó todos estos libros en su idioma original, es decir, en la lengua fuente. Tras esto, pues sacó todas sus teorías, ¿no? Entonces, podríamos ver la primera enseñanza, y aquí yo lo mencionaba, Freud desde ahí nos está dejando la primera enseñanza. Antes de ser un buen psicoanalista, tienes que ser un buen traductor. Gracias a Freud, el psicoanálisis surge en Alemania. Sin embargo, gracias a su excelente léxico, conocimiento y disciplina, los óvulos del psicoanálisis vienen fecundados, diría Néstor, por la cultura europea entera. Lamentablemente, no todas las traducciones corrieron con la suerte de ser supervisadas por Freud, entre ellas, por ejemplo, el portugués. Las malas traducciones hacen la imposibilidad de leer a Freud, por lo cual hizo que muchos analistas, Lacan, por ejemplo, se lanzasen sobre los textos originales de Freud en alemán. Siendo Lacan el gran discípulo de Freud, el cual jamás conoció, también nos da la misma enseñanza de quien fuese su inspiración para sus teorías, al decir, yo sí leí a Freud, dando a entender que él sí lo había leído en su lengua original. Aquí podemos hacer un pequeño énfasis en lo de respecto a Lacan, y podríamos empezando a hablar un poco sobre el tema que estoy abordando, que es el trasplantamiento del psicoanálisis, porque Lacan podríamos decir que nos enseña, o mejor dicho, él sigue los mismos pasos de Freud, al igual que Freud, ¿no? Antes de ser un buen psicoanalista tienes que ser un buen traductor. Posiblemente es la misma enseñanza que nos deja Lacan. ¿Por qué? Porque Lacan leyó a Freud en su idioma original, así como Freud leyó a otros en su idioma original. Entonces, es por ello que tal vez Lacan pudo rescatar cosas de ese psicoanálisis que Freud había escrito, tal vez pudo rescatar cosas que otros psicoanalistas no hicieron, porque los otros psicoanalistas tuvieron que ocupar otro traductor. Sin embargo, Lacan fue su propio traductor, él mismo fue su propio traductor. Entonces, lo que hacen los traductores, y diría Néstor, el traductor no consiste, que debería, pero no consiste en adecuar el texto original a la lengua del destino, sino todo lo contrario. Y como diría el marxista Benjamin, el pecado mayor del traductor es la pretensión del servir al lector, ya que se ocupa solamente de la transmisión del sentido para la lengua blanco, olvidando el sentido que tenía en la lengua fuente. Es decir, otra vez, vuelvo a retomar el ejemplo del je sais moi. Como en la lengua francesa hay dos significados de la palabra yo, y en el español no. El traductor lo que tuvo que hacer fue adecuarlo para que nosotros lo entendiéramos, utilizando otra vez la palabra yo, para que nosotros lo entendiéramos. Sin embargo, al hacer eso, hace que la esencia de la lengua originaria, que en este caso es el francés, se perdiera, porque ya no tienen el mismo significado ambas palabras. Entonces, lo que hace el traductor, o la mayoría de los traductores, es eso, es adecuarlo para que nosotros lo entendamos. Sin embargo, ese es un gran error, menciona Néstor, y lo menciona con la frase que ahí mismo pone de Benjamin, que es el pecado mayor del traductor, la pretensión de servir al lector, es decir, de trasplantarnos de una manera incorrecta lo que es la palabra, ¿no? Entonces, la invitación que tal vez Néstor nos hace, y que tal vez también fue una de las enseñanzas de Freud y de Lacan, es que hay que tratar o intentar de leerlos en su idioma original para poder rescatar la mejor información posible y ser nosotros mismos nuestros propios traductores sin necesidad de tener a otro. A esto, Néstor nos dice que el traductor lo ejemplifica ahí como un asesino, y es que al intentar traducir palabras intraducibles de la lengua fuente estaría matando al autor original.
Incluso, aunque el traductor haya respetado a la lengua fuente y a sus palabras intraducibles, seguiría siendo un asesino, pero ahora el asesino de la lengua blanco, acuchillándolo con la lengua fuente dentro de sus textos, al intraducir sin traducción para darle sentido al texto de las palabras intraducibles. Es decir, aquí podríamos decirlo, y lo vamos a decir simbólicamente, a la hora de extraer la palabra que se mueve del francés y tratarla para que nosotros en el español la entendamos como el yo soy yo, estaría matando al autor original, porque estaría quitándole el sentido que tal vez el autor original se lo trató de dar. Ahora, si hace lo contrario y tal cual, las palabras intraducibles, como por ejemplo esa, ¿no? El je sais moi, lo ponemos en el español, es lo mismo, porque estaríamos acuchillando, es decir, estaríamos poniendo dentro del cuerpo, dentro del texto, que es el español, una palabra que no es de esa lengua. Entonces, en ambas estaríamos mencionando esto, el traductor sería como un asesino. La pregunta de Néstor tras esto fue: ¿se puede impedir tal crimen? ¿Habrá tal vez alguna forma de quedar impune y no quedar como asesino? La respuesta es no, sino todo lo contrario. Podría decir que el mismo asesino, el mismo traductor, deja sus propias huellas dactilares, deja sus propias pruebas de culpabilidad enmarcadas en el mismo libro, como bien diría Néstor, dentro del espacio de pie de página, para las necesarias notas del traductor, las cuales son sus manchas, sus confesiones, hora de la impotencia del traductor, hora de la imposibilidad de la traducción. Sin embargo, hemos visto ya pues estas malas traducciones, pero no todo es negativo. Y es que las traducciones, como lo mencionaba anteriormente, también nos permiten conocer cosas. Es decir, el psicoanálisis tal vez no lo conociéramos, ¿no? Si no hubiera sido tal vez traducido al español. Y es aquí cuando abordamos un poquito más el trasplantamiento del psicoanálisis, ya que en este caso es por ello que gracias a Lacan, por mencionar algunos, podemos hablar de este trasplantamiento que menciona Néstor de forma muy rápida, en el que nos dice que la traducción es un trasplante conceptual. El significado de trasplantar, según la lengua española, nos dice que es como trasladar de un lugar a otro. Entonces, es por ello que podemos ver este trasplantamiento del inconsciente, ¿no? De las ideas de Freud, podríamos decirlo así, de lo que Freud constituyó, de lo que Freud hizo, hacia Lacan, siguiendo la misma regla: ser su propio traductor, ¿no? Ambos siendo su propio traductor sin necesidad de ocupar otro, y ellos al traducir por ellos mismos están haciendo este trasplantamiento, están trasplantando. Y en este caso podríamos ver cómo podemos llegar de la teoría del inconsciente, que es expuesta por Freud, a la teoría del lenguaje, por ejemplo, que es Lacan, ¿no? Entonces, lo que permitió crear esta teoría del lenguaje propuesta por Lacan fue gracias a leer a Freud y encontrarse con cosas que no se encontraban en la lengua blanco por sus malas traducciones. Gracias a Lacan y a sus investigaciones en la lengua fuente de Freud, hoy podemos decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Por ese buen trasplantamiento del psicoanálisis del inconsciente de Freud al lenguaje de Lacan. Entonces, ¿qué debe hacer el traductor? Si bien hemos dicho que el precio que paga por traducir es el de asesino, sea para la lengua fuente o para la lengua blanco, entonces, dicen esto, no se puede traducir. Pero también no se puede no traducir. ¿Qué hacer entonces? A esto Néstor contesta: dar cuenta de la imperiosa necesidad de fallar en el momento de la traducción y situar en cada texto aquello que es intraducible, para así no dañar al autor original y no haga falta algo de la lengua fuente, porque lo que le falta es, diría Néstor, lo que no falta en la traducción. Entonces, para ir cerrando un poco el tema, el buen traductor es entonces aquel que conoce la teoría. Esa es una de las primeras cosas que pone Néstor. Para que haya un buen traductor tiene que conocer la teoría o de lo que se está hablando, porque si no tal vez va a haber palabras que tal vez en este caso no en el psicoanálisis conozcamos, pero si una persona que no tiene la noción tal vez de qué es el psicoanálisis y traduce, como por ejemplo lo podemos ver en este caso, ¿no? Con el traductor de Google, ¿no? Si ponemos, no sé, alguna palabra, tal vez
la va a votar mal, ¿no? O mejor dicho, la va a interpretar de otra forma diferente. Entonces, el buen traductor es aquel que conoce la teoría y aquel que deja que la obra, es decir, la obra de la lengua original, sea, y deje que la obra a través de la traducción sea ella. Entonces, el traductor auténtico, el buen traductor, diría Néstor, es entonces el que desaparece en la traducción para obedecer al texto original, es decir, dejar vivir a la lengua fuente dentro de la lengua blanca. Y el traductor solo aparece exclusivamente, por ejemplo, en la nota de página, donde señala la imposibilidad de ir más allá, es decir, de la imposibilidad de la traducción de algunas palabras. O sea, poner en este caso el yesemoa, ¿no?, las palabras intraducibles al español, por ejemplo, dejarlas ahí, para que también a nosotros nos dé esta invitación de poder adentrarnos un poquito más, ¿no?, en aquella lengua, y nosotros tratar de traducirlo a lo que nosotros creamos que es, y no la necesidad de buscar a otro, ¿no? Entonces, la meta del traductor es chocar con lo intraducible, es decir, con lo que ya no se puede traducir. Diría Néstor, entonces, y con esto cierro, la meta de cualquier traducción es alcanzar el punto de intraducibilidad. Gracias. Muchas gracias, Javier, por tu participación. Pasamos al segundo ponente,